Buenos días a todos, un gusto saludarles. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy ya, ¿verdad? Estamos culminando ya la tercera semana del curso, ¿verdad? Hoy jueves 16, entonces vamos a, como es costumbre, darle continuidad a algunas herramientas, ¿verdad? Y en temas que nos hemos quedado, en este caso, para el día de ayer. El día de ayer nos quedamos y ahora hacemos una recapitulación. Estábamos viendo cómo crear algunas listas desplegables, ya sea a través de listas, ¿verdad? Utilizando indirectos o también, ¿verdad? Listas desplegables de fecha. Hoy vamos a ver unos dos en estos primeros minutos, unos dos ejemplos más, ¿verdad? Con este tema relacionado a listas desplegables y también vamos a ver temas relacionados a tablas dinámicas y también a gráficos, ¿verdad? A la construcción de gráficos, de los varios gráficos que existen, ¿verdad? Y también a tablas dinámicas. Entonces, ¿verdad? Eso como un primer acercamiento a estas herramientas. Ya la próxima semana, tal vez las utilizamos ya incorporándolas en, por ejemplo, cómo se puede incorporar y combinar estas herramientas en un dashboard, ¿verdad? Que se puede crear dentro de Excel, donde ya se implementan varias herramientas, pero por eso en un primer momento las vemos ahorita, ¿verdad? Así de manera general. Entonces les voy a compartir ahorita la pantalla para que podamos avanzar desde el lugar que nos quedamos el día de ayer. Si observan, dentro de sus pantallas ya habíamos trabajado el indirecto, las listas y el tema de las fechas. Solo nos quedaban, por ejemplo, cómo poder crear listas desplegables basadas en longitud de texto. Y para ello tenemos una tabla acá que contiene nombres, números de empleados y números de teléfono. Aquí vamos a crear listas desplegables basadas en longitud de texto. ¿Dónde las queremos? Para mi caso, los números de empleados los vamos a querer y voy a seleccionar estas celdas donde las voy a querer ubicar, mi lista. En este caso, vámonos a irnos a los datos, validación, y ya sabemos que no vamos a utilizar ni lista ni otra, ¿verdad? Sino que nos vamos a centrar en longitud de texto. Al igual que la fecha nos permite algunas variantes, ¿verdad? Para este caso la vamos a dejar, por ejemplo, entre, y nos vamos a colocar el valor mínimo y el valor máximo. Por ejemplo, supongamos que un número de empleados está entre 1 a 5 dígitos. Por lo menos aquí creo que en la universidad anda en ese rango. Puede ser en otros lados menos o en otros lados más. A manera de ejemplo, vamos a colocar mínimo y máximo 5 como longitud de texto para que cada una de estas personas coloque su número de empleado de manera correcta. Al igual que ayer, podemos configurar un mensaje de entrada, ¿verdad? Como título, podemos colocar, por ejemplo, número de empleado y mensaje de entrada, introduzca su número de empleado. Mensaje de error, si queremos que lo configuramos. Ayer configuramos uno de advertencia, podemos configurar uno que diga este, ¿verdad? De estilo alto, un título que diga, por ejemplo, error y un mensaje de entrada que diga número de empleado incorrecto. Una vez configurado esas tres ventanas, vamos a ver. Observen que ya tenemos dentro de cualquiera de estas celdas el mensaje de entrada. Pero si yo me ubico en esta primera, nos dice el mensaje de entrada, número de empleado, introduzca su número de empleado. Si esta persona, por ejemplo, tiene 11.940, lo agarra perfecto, ¿verdad? Si esta persona tiene, por ejemplo, 11.196, lo agarra. Pero si esta persona se pasa de los 5, que por ejemplo diga 11.960 y agrega uno más,
no lo va a aceptar la lista, ¿verdad? Nos va a decir el mensaje de error, número de empleado incorrecto, para cada uno de la longitud de verdad, para cada uno de los diferentes nombres. Con número de teléfono es el mismo procedimiento, ¿verdad? Nos vamos a datos, validación de datos, lo único que cambiaríamos son los valores, ¿verdad? Darle más rango, porque los números de teléfono por lo menos tienen 8, ¿verdad? Dígitos. Entonces, para este caso sería longitud de texto del 1 o que sea igual. Vamos a cambiar que sea igual a 8. Mensaje de entrada, podemos colocar, por ejemplo, teléfono, mensaje de entrada, coloque su número de teléfono personal. Mensaje de error, vamos a crear una advertencia que diga en cualquiera de los casos que sea incorrecto, ¿verdad? Y el que nosotros prefiramos. Por ejemplo, para este caso, puede ser, por ejemplo, número inválido. Escriba como mensaje de error, vamos a colocar escriba nuevamente su número y aceptamos. Observamos dentro de la primera celda, coloque su número de teléfono personal. Entonces, como colocamos igual, puede ser un número cualquiera, ¿verdad? Para este caso lo coloqué sin guiones, si no tendría que agregarle los números allá, ¿verdad? En la configuración. Si yo coloco 8 me lo acepta, ¿verdad? Porque un número de teléfono, especialmente de celulares, no va a tener menos. Pero si ya una persona escribe uno menos, como este, nos va a dar el mensaje de advertencia, número inválido, escriba nuevamente su número. Lo mismo va a pasar si nos pasamos, ¿verdad? Por ejemplo, que yo voy a escribir uno de más, me va a dar el mismo error. Esto con el tema de longitud de texto, ¿verdad? Creo que queda claro cómo ya las podemos crear, las listas desplegables y cómo las podemos también aplicar a funciones que hemos visto, ¿verdad? Especialmente buscar B, como mencionamos el día de ayer. Si pasamos, por ejemplo, lo mismo es para el tema de las listas desplegables, pero en este caso con horas y también con enteros, ¿verdad? Hagámoslo de manera rápida aquí. Por ejemplo, en el tema de las horas, nos dice hora de entrada. Para este caso nos vamos a ir siempre a validación de datos, configuración y nos vamos a ir a hora. Hora inicial lo vamos a dejar entre. Entonces vamos a decir hora de entrada permitida, que los empleados tienen una hora de entrada permitida de 7 de la mañana y pueden entrar hasta las 7:15. Para este caso no le vamos a configurar mensaje de entrada ni mensaje de error. Una vez tenemos ahí, vamos a aceptar. Por ejemplo, si para este caso esta primera persona ingresó el día de ayer a las 7:10, lo va a aceptar, ¿verdad? Le podemos dar formato de moneda, perdón, formato de hora. Si la segunda persona ingresó a trabajar a las 7:05, pues también lo va a aceptar, ¿verdad? Y la tercera persona, si ya sobrepasa, por ejemplo, que entró a las 7:16, solamente agregándole un minuto más, ya por defecto este es el mensaje que me tira el Excel, ¿verdad? Que este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para la celda. Con hora de salida sería la misma lógica, ¿verdad? Para cada una de las temas. Nosotros vamos configurando, ¿verdad? Con respecto a la categoría que vayamos seleccionando para las listas desplegables.
Aquí terminaríamos el tema de listas desplegables, ¿verdad? Para que podamos crearlas y podemos pasar también a nosotros cómo podemos crear tablas dinámicas. Las tablas dinámicas, como su nombre lo indica, ¿verdad? Nos permite dinamizar la información, los datos o cualquier otra cosa que nosotros tengamos dentro de las hojas de Excel, ¿verdad? Especialmente dentro de las tablas. Generalmente nosotros utilizamos funciones como de filtrar, extraer y un montón de funciones, ¿verdad? Que el objetivo final es poder filtrar, ¿verdad? Organizar información, organizar datos. Las tablas dinámicas nos permite también como centrar nuestra atención en ciertos datos específicos y crearlas pues en realidad es de manera sencilla. Si por ejemplo tenemos una tabla como esta desde fecha, vendedor, tienda hasta importe, observamos que hacia abajo es relativamente grande esta tabla, ¿verdad? Yo doy un clic sobre cualquier espacio de la tabla y nos vamos a ir a la ventana de insertar. Si ustedes observan, ya tenemos la primera opción dentro de la sección tablas que nos dice tablas dinámicas. Ahí vamos a darle clic y nos va a dar la opción, ¿verdad? Generalmente vamos a utilizar la primera opción de una tabla o rango. Damos un clic y nos va a decir, ¿verdad? ¿Dónde queremos ubicar nosotros la tabla dinámica? Si la queremos en una nueva hoja o una hoja de cálculo existente. Para este caso, vamos a dejar marcado así como lo tiene, ¿verdad? Por defecto, que en una nueva hoja de cálculo. Entonces nos va a lanzar la tabla dinámica y va a crear una nueva hoja. Vamos a dar a aceptar. Y aquí es lo que nos crea los campos de las tablas dinámicas. Si ustedes observan en el lado derecho, tenemos todos los títulos de nuestra tabla, desde fecha hasta importe. Y abajo, si ustedes observan, tenemos cuatro campos. Campo de filtros, campo de filas, columnas y valores. Esto es necesario, ¿verdad? Para nosotros colocar cada uno de estos títulos dentro de cada uno de los campos para crear nuestras tablas. Por ejemplo, si yo quiero crear una tabla con mi categoría de vendedor, observen que ya se me agrega automáticamente a fila. También las podemos arrastrar de manera manual, ¿verdad? Con nuestro mouse a cada uno de los campos. Pero aquí el programa, ya el Excel me lo reconoce directamente a fila. Y me interesa, por ejemplo, me quiero conocer dentro de toda esa tabla cuánto vendió cada uno de los vendedores, ¿verdad? Ya que si yo lo hago de manera visual dentro de esta tabla, me va a costar bastante trabajo y también bastante tiempo. Entonces, para ello generamos una tabla dinámica y venimos a importe. Y ya tendríamos, si ustedes observan aquí en la parte derecha, nuestra tabla dinámica, donde Carlos Vázquez dice que vendió 6.315 lempiras hasta Pedro Noriega, ¿verdad? Que vendió 15.035. Podemos crear varias tablas dinámicas con la misma tabla de origen, ¿verdad? O podemos ir agregando también nuevas categorías a una tabla que ya tengamos. Por ejemplo, si yo doy aquí a un clic derecho sobre esta tabla, me voy a mostrar lista de campos, me va a mostrar los campos, ¿verdad? Y los títulos de mi tabla de origen. Si yo quiero agregar, por ejemplo, otra nueva, quiero marcar tienda y lo quiero dejar así. Cerramos y observen que ya la tabla me cambió, se me modificó. Ya no solo me da, por ejemplo, los nombres de los vendedores, sino cuánto vendió cada vendedor en cada una de las distintas tiendas. Cuánto vendió Carlos Vázquez en la tienda A, en la tienda B, en la tienda C y en la tienda D. Así de manera con cada uno de los diferentes nombres, ¿verdad? Por ejemplo, puedo crear otra tabla dinámica, insertar tabla dinámica de una tabla o rango que me cree una nueva hoja, ¿verdad? Y crear otros campos, ¿verdad? Como diferentes tablas. Pero esto ya es opcional, ¿verdad? Nosotros podemos configurarlas de varias formas.
Lo mismo pasa, por ejemplo, con esta tabla. Damos un clic, nos vamos a insertar tabla dinámica de una tabla o rango, ¿verdad? Siempre en una nueva hoja de cálculo. Damos, bueno, aquí depende de dónde lo queramos ubicar, si la queremos aquí o si la queremos en una hoja de cálculo que ya exista, ¿verdad? Y le damos la ubicación para el caso donde la vamos a querer colocar. Entonces aquí vamos a aceptar y supongamos que aquí me interesa, por ejemplo, los países y me interesan los puntos referidos a los deportes, ¿verdad? Entonces vemos que España tiene 37 puntos, Francia 43, Inglaterra 29. Quiero agregar otro, lo agrego por deportista, ¿verdad? Y miremos si lo agrego con prueba. Entonces vemos que ya la tabla se amplía un poco más con cada uno de los filtros. Por ejemplo, en España, ¿verdad? Para el deportista Adrián Romero, ¿cuántos puntos, verdad? Dentro de la prueba de carrera. Para Carlos Urías, ¿verdad? Dentro de España, para la prueba de carrera, para prueba de natación, para prueba de carrera, bicicleta y así sucesivamente para cada uno de los países. Entonces, trabajar con tablas dinámicas, si ustedes observan, no es en este sentido, ¿verdad? No es tan complejo y nos permite a nosotros extraer bastante información de manera resumida. Estas son tablas generalmente pequeñas, pero esta, por ejemplo, es una tabla ya un poco más amplia. Si vamos hacia abajo, vemos que tiene, bueno, en este caso solo tiene 40. Fue recortada, ¿verdad? Por temas de ejemplo. Tenemos desde matrícula hasta formas de pago, ¿verdad? Como última columna. Ya aquí, si lo haríamos de manera visual, cualquier análisis o extraer cualquier información, se nos complicaría un poco más, ¿verdad? Entonces, nos vamos a insertar las tablas dinámicas de una tabla o rango. ¿Y qué más nos faltaría aquí? Vamos a ver, solo espérenme un segundo. Vamos a darle a aceptar. ¿Y qué queremos? Vamos a suponer ahora que queremos, por ejemplo, los nombres o las categorías y vamos a ver, por ejemplo, la venta. Ya tenemos en la tabla dinámica cada una de las diferentes categorías. Para este caso, de mi tabla número 4 que tengo en la hoja 4, ¿verdad? Aquí de manera resumida, ya sabemos cuánto vendió cada una de las categorías: auxiliar administrativo, auxiliares técnicos, hasta llegar al último caso, ¿verdad? Que sería la categoría de técnico con 93.329 lempiras vendidas. Agreguemos, por ejemplo, el tema de las secciones. Ya vemos, por ejemplo, que cada una de las categorías tiene diferentes secciones, ¿verdad? Y también se hace ahí. O podemos agregar la sección, por ejemplo, el campo de filtros en lugar de a filas, ¿verdad? Entonces puedo seleccionar la sección y la mando a filtro. Si ustedes observan, ahora en la parte de mi tabla, sé que me colocó, si recuerdan, en la parte cuando vimos el tema de los filtros, que a eso nos referimos con esta pequeña flecha que nosotros tenemos acá. Vamos a acercar un poco, que es este caso que tengo acá en la fila número 1. Observen que en este caso están aplicadas para todas las secciones. Pero si yo activo aquí el filtro, desmarco todas, por ejemplo, vamos a seleccionar varios elementos. Supongamos que solo me interesa la sección de administración y de diseño. Y vamos a seleccionar aceptar. Entonces ya la tabla me la da con un filtro, ¿verdad? El filtro, acordémonos que se lo di aquí. Y podemos nosotros filtrar, ya sea en este caso por sección, o también lo podemos hacer por producto, ¿verdad? O por otra categoría que tengamos dentro de nuestras tablas. Vamos a volver a marcar todas y aceptamos. Vamos a quitar este filtro
y vamos a agregar, por ejemplo, un filtro de producto al campo de filtro. Ahora, dentro de cada categoría, la suma de ventas, pero vamos a ver, solo me interesa, por ejemplo, los productos de copiadora. Damos a aceptar y vamos a ver, por ejemplo, la categoría auxiliar administrativo, cuánto vendió solamente en productos de copiadora, ¿verdad? Auxiliar administrativo unidad, auxiliar administrativo del segundo, vendió 118.998 lempiras solo en productos de copiadora. Para el último caso, ¿verdad? Esta categoría vendió para el producto de copiadoras 41.987 lempiras. Vamos a ver ahora con el tema de fax, cuánto vendió cada una de las categorías. Vámonos a aceptar. Y en fax, por ejemplo, director unidad, si observamos, vendió en fax 72.819 y así con cada una de estas, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, ahora con impresora. La categoría de contable que tenemos acá vendió solamente en impresoras 32.626 lempiras. Entonces aquí, si ustedes observan, se va dinamizando en estas tablas en la medida de yo voy modificando los filtros, voy modificando la fila, voy modificando los valores. También como buenas prácticas, al utilizar tablas dinámicas, es verdad tal vez no agregar demasiadas filas, demasiados filtros, porque se puede llegar a confundir un poco o la tabla no ser tan legible, ¿verdad? Precisamente el sentido de estas tablas es que nos permita ver de manera visual también, ¿verdad? Cierta información. Pero, por ejemplo, si agregamos secciones, si yo vengo y agrego, por ejemplo, nombres, matrículas, observamos que ya cuesta un poco la lectura de la tabla. Observamos que tenemos, por ejemplo, las categorías, las secciones, los nombres de cada uno de los empleados en cada categoría y sección, las sumas de las ventas y la suma de matrículas, me dice ahí, ¿verdad? Entonces, un poco más complejo, ¿verdad? El tema, trabajarlo como de esta forma. Más adelante, en clases más adelante de la otra semana, vamos a ver también cómo nosotros podemos crear tablas dinámicas y también cómo las podemos crear con gráficos dinámicos. O sea, en la medida se van modificando. Ya sabemos que para crear gráficos, como vamos a ver ahorita, nos basamos en una tabla generalmente. En la medida se van cambiando, ¿verdad? Las categorías y las variables dentro de la tabla, se me van a ir modificando también de manera automática el tema de los gráficos. Por eso es que se le denomina también a una parte de los gráficos gráficos dinámicos. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Para conocer de tablas dinámicas y tener esa noción, se ejemplarizó de esta forma, ¿verdad? Algunos ejemplos bastante sencillos y vamos a y podemos practicarlos o pueden practicarlo ustedes, ¿verdad? Acordémonos que hoy estamos terminando la segunda, ya la segunda, la tercera, perdón, la tercera semana, entonces entre hoy y mañana se dejaría ya la tercera asignación, donde ya entrarían, por ejemplo, temas de tabla dinámica, que se apliquen, por ejemplo, algunos filtros en especial, en específico. Entonces ya van a conocer más o menos el procedimiento de cómo hacerlo, ¿verdad? También con el tema relacionado a gráficos. Creo que también en Excel es muy importante hablar de gráficos, casi en todos los niveles, ¿verdad? De Excel cuando hablamos de Excel. Entonces siempre es importante cómo poder nosotros crearlos, modificarlos, cambiarlos o darles un formato específico a cada uno de ellos, ¿verdad? Sabemos también que existen diferentes tipos de gráficos, ¿verdad? Que nos permiten analizar distintos tipos de información. Cada gráfico, ¿verdad? Tiene sus peculiaridades, sus ventajas con respecto a otro. Por ejemplo,
Los gráficos de barra o los gráficos en general, ya el Excel los hace por nosotros. Nosotros solo tenemos que decirle qué datos tomar en cuenta para cada uno de los casos. Por ejemplo, uno de los gráficos más comunes, ¿verdad? Que lo vemos en análisis estadístico o en programas estadísticos o que se presentan a nosotros en la sociedad, ¿verdad? Es los gráficos de barra. Aquí tenemos una tabla pequeña donde tenemos categorías y tenemos empleados. Con un clic que demos en cualquier lugar de esta tabla, ya el, ¿verdad? Ya el Excel lo va a reconocer que queremos trabajar con esta tabla relacionados a los gráficos, ¿verdad? Los vamos a encontrar en insertar y, por ejemplo, para este se me solicita un gráfico de barra. Es sencillo. Para mi caso, en esta versión de Excel que yo tengo, lo puedo seleccionar desde gráficos recomendados, todos los gráficos, y aquí vamos a encontrar los gráficos disponibles. O podemos agregarlos a través de los atajos que tenemos aquí, ¿verdad? Que nos da el Excel. Por ejemplo, para este caso, yo voy a utilizar uno de barra, doy un clic ahí, selecciono el primero y ya me va a generar de manera rápida el gráfico. Por defecto, generalmente los muestra de manera un poco sencilla. El formatearlo y como les mencionaba al inicio, siempre que nosotros vayamos a insertar algo, Excel nos va a crear nuevas ventanas en la parte de arriba para nosotros darle formato y configurar, ya sean imágenes, tablas o en este caso gráfico. Aquí le vamos a cambiar, por ejemplo, el color a cada una de las barras y para este caso voy a elegir otro estilo de gráfico. Por ejemplo, voy a seleccionar, para mi caso voy a seleccionar este que tengo acá y me quedaría de esta forma, ¿verdad? Dentro del gráfico igual, ya sabemos que nosotros podemos modificar otras cosas. Por ejemplo, entre el signo del más, podemos modificarle los ejes, los títulos del eje, los títulos del gráfico y todo lo relacionado al gráfico, ¿verdad? Generalmente es importante que tengamos marcado siempre el tema del título, ¿verdad? Si podemos hacerlo más detallado, pues sería muy bueno. Y el tema de las etiquetas que ya por defecto vienen activadas, ¿verdad? Ya que así nos va a mostrar qué representa cada una de las barras con, ¿verdad? Con relación a la tabla, para que el momento de leer el gráfico sea más fácil, ¿verdad? Para el lector o al público que se le va a mostrar. Aquí tenemos otro sencillo, pero relacionado a productos y ventas, siempre de barra. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar ya sea si queremos el mismo o podemos cambiar a otro, pero siempre son de barra, ¿verdad? Vamos a dejar siempre este. Lo vamos a colocar acá. Para este caso vamos a seleccionar este otro color y vamos a seleccionar el estilo que más nos guste a cada uno, ¿verdad? Y este es criterio individual de cuál nosotros prefiramos. Para mi caso vamos a dejar ese. El título del gráfico puede ser ventas, modificarlo, ¿verdad? Ventas de la empresa. Vamos a poner X, cualquier empresa. Podemos agregar notas al pie, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, también el título del eje. Si ustedes observan, cuando doy aquí abajo me aparece el título del eje. Las etiquetas de los datos para este caso vienen desmarcadas, las vamos a marcar. Y así siguiendo esa lógica para cada uno de los gráficos, ¿verdad? Otro gráfico importante es el gráfico circular, ¿verdad? O también llamado gráficos de pastel, para ejemplarizar especialmente no tantas variables. Ya cuando son muchas variables, muchas categorías, es ideal que nosotros podamos utilizar otro tipo de gráfico. Generalmente conocemos que cuando vemos este tipo de gráfico es para utilizarlo con pocas variables, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos varios casos. Vamos a ver cómo nos lo da el Excel para el tema de los productos y las ventas. Vamos a seleccionar este
Aquí por tema del espacio, ¿verdad? Lo estamos colocando acá. Y ya tenemos el nombre. Bueno, ya tienen por defecto las etiquetas. Las podemos dejar de esa forma, no hay ningún problema. Y ya tenemos las leyendas para cada uno que identifique cada una de las diferentes secciones, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos para laptops, para celulares, para tablets, para los accesorios, para las impresoras, etcétera. Si miramos este último caso, por ejemplo, de las carreras universitarias y de los números de estudiantes que están inscritos a cada una de las carreras. Solo que para este podemos utilizar, por ejemplo, este otro diferente. Y en este caso me falta la leyenda, que es muy importante. Se la vamos a agregar, perdón, la etiqueta de los datos y podría quedarnos algo así, ¿verdad? Podemos seguir modificándolo, ¿verdad? En todas estas herramientas. Por ejemplo, puedo cambiar el color solamente de una sección también del gráfico. De esta puedo seleccionar, por ejemplo, una amarilla y solo me cambia la sección amarilla del gráfico. Sin ningún problema, ¿verdad? Lo mismo con los gráficos lineales. Otro tipo de gráfico, solo que este gráfico ya marca más útil para nosotros mostrar tendencias, ¿verdad? Dentro de Excel. Por ejemplo, como tasa de homicidios, tasa de desempleo, si ha ido aumentando, disminuyendo con el pasar de los años, ¿qué gráfico va a ser el más ideal para utilizar, verdad? Aquí tenemos un caso, una pequeña tabla con años y tasas de desempleo. Vámonos a insertar. En este caso, vámonos a gráficos recomendados y voy a seleccionar para este caso este que tenemos acá. Lo tenemos y vemos la tasa de desempleo, ¿verdad? Vamos a agregarle las etiquetas para saber la tasa por cada uno de los años. Aparte que ya la tenemos dentro de la tabla. Si observan aquí para el año 2020 ya es más claro, ¿verdad? Que la tasa, por ejemplo, de desempleo anda en 11%, que fue el año de la pandemia. Bueno, estos datos no sé si serán cercanos a los reales para esos años, pero representa una tasa alta relacionada, ¿verdad?, al año 2020, donde fue el año de la pandemia, y que tendrá un poco de relación, ¿verdad?, por la pérdida de los empleos, las situaciones difíciles para las personas que tenían su, ¿verdad?, sus negocios, y fue un boom, ¿verdad?, a nivel mundial el tema del desempleo, especialmente en Honduras. Y vamos a ver, por ejemplo, las ventas por cada uno de los meses utilizando gráficos de línea. Vamos a ver cómo nos lo da. Vamos a utilizar este primero. Y aquí, ¿verdad? Sin necesidad de tener que estar viendo la tabla, veo claramente que por cada uno de los meses va aumentando las ventas, ¿verdad? Hay unos gráficos que en algunos casos yo prefiero no colocarles las etiquetas de los datos, porque a veces se tiende más bien a ver un poco agrupado todas las etiquetas y se tiende a desordenar un poco, y más cuando tenemos espacio reducido. Por ejemplo, si yo agrego aquí, etiquete los datos, vemos que ya están un poco acumulados, ¿verdad? Dentro del gráfico. Tendría yo que ensanchar bastante el gráfico para que no se vea tan, ¿verdad? Tan congestionado con el respecto de las etiquetas de los datos. Entonces, generalmente mejor. Para algunos casos, especialmente como en estos gráficos, no se las coloco, ¿verdad? Vamos a agregarle un nuevo estilo, vamos a seleccionar este que tenemos acá y que nos quede así. Vemos que en enero empezaron las ventas bajas y ya para diciembre las ventas aumentaron, ¿verdad? Podemos ver aquí en el otro eje que casi andan entre 25 a 30 mil lempiras, ¿verdad? Y el histograma, si vemos rápidamente el histograma, ya vemos que un histograma. ¿Qué nos permite ver el histograma? Nos permite generalmente cuando nosotros queremos ver distribuciones.
¿Distribuciones de qué? Pues puede ser distribuciones de edades, de ingresos, cómo está la distribución, ¿verdad? Aquí tenemos una tabla especial para trabajar este tipo de gráfico y seguimos la misma lógica. Vámonos a todos los gráficos y para este caso vamos a seleccionar histograma y seleccionamos este primero y nos quedaría de esta forma. Título del gráfico, pues podríamos colocarle como título a este gráfico, le vamos a colocar distribución de los ingresos. La leyenda pues ya la tiene, ¿verdad? La etiqueta de los datos. Por ejemplo, vemos que cada una, ¿verdad? La distribución de los ingresos. Por ejemplo, entre 850 y 1450 hay 18 personas que se ubican en ese salario. De 1450 a 2050 hay 13 personas que se ubican en ese salario. De 2050 a 2650 6 y de 2650 a 3250 3. Algunos casos como este, ¿verdad? Es ideal también darle formato distinto a cada una o un color distinto a cada una de las barras. Ya les mencioné al inicio que teníamos que irnos para estos casos a formato, relleno de forma y para estos casos vamos a seleccionar un rojo y para este podemos dejarle un anaranjado. Ya nos quedaría el histograma así. Puede ser con edades, puede ser con ingresos, puede ser con tallas, puede ser con pesos, con la variable que nosotros tengamos, ¿verdad? Que queramos trabajar y ver el tema de la distribución. Los gráficos de dispersión, otro tipo de gráfico que nos permite que hasta el momento hemos visto una gran cantidad de gráficos de manera rápida, lineales, histogramas, barras circulares, y vemos en qué situación es mejor o más preferible utilizar cada uno. Por ejemplo, en dispersión nos permite ver la relación entre dos variables cuantitativas, ¿verdad? Recordemos, o variables numéricas. ¿Qué tan relacionadas están? Dependiendo cómo nos lanza los puntos y nos los lanza de manera lineal y los puntos más agrupados, vamos a entender que hay una mayor relación entre las dos variables. A diferencia que nos lo dé los puntos de manera dispersa. Entonces, en esos casos vamos a decir que la relación entre esas dos variables que se están analizando, ¿verdad? No hay una relación fuerte o positiva. En este caso, observemos que tenemos una tabla con edad e ingresos. Vamos a ver en este caso si están relacionadas esas dos variables. Vamos a seleccionar, por ejemplo, aquí yo tengo los dispersión y voy a seleccionar este que nosotros tenemos acá. Para este caso me quedaría algo así el gráfico, ¿verdad? Observemos que en los años, en la medida también, ¿verdad? Van aumentando los años, también van aumentando los ingresos mensuales. Y hay una relación bastante simétrica, ¿verdad? Si vemos, no hay puntos muy dispersos dentro del gráfico. A diferencia de que nosotros vamos a ver si, por ejemplo, en este segundo caso, nos lanza algunos puntos dispersos o también los lanza de manera homogénea. Vamos a ver. Observemos que este gráfico ya nos muestra un caso contrario al primer caso. Lo vamos a agrandar. Y si observan ustedes, aquí tenemos puntos más distantes, ¿verdad? Más dispersos, donde tenemos horas de estudio semanales y calificaciones finales. Entre más horas de estudio, se va a suponer que mayor va a ser la calificación final de cada uno de los participantes o de los estudiantes. Estos puntos, por ejemplo, que aparecen dispersos, serían, ¿verdad? Como por ejemplo este que tenemos aquí, este caso, ¿verdad? Donde dice horas de estudio 17, calificación 0. O este que tenemos acá.
donde tenemos, por ejemplo, horas de estudio 20, calificación 15. Por casos como eso es que los puntos se dispersan en esos casos. A estos valores también en algunos programas estadísticos se le llaman valores atípicos, que son valores que no siguen, ¿verdad? No siguen al conjunto de otros valores o conjunto de otros datos, especialmente dentro de gráficos como este. Entonces se le llaman valores atípicos. Y estos valores atípicos a veces pueden afectar el análisis también de los datos. Por ejemplo, en el tema de las elecciones generales o las elecciones en el país, ¿verdad? Hay votos nulos, votos anulados. Entonces, esos contarían, ¿verdad? También como valores, datos perdidos también, ¿verdad? Entonces, a veces en algunos programas podemos nosotros para el análisis tomarlos en cuenta o no tomarlos en cuenta. Pero para este caso de gráfico de dispersión, vemos claramente la diferencia entre el primero, ¿verdad? Cómo está la distribución de los puntos y el segundo, cuando ya entre alguna de las dos variables hay datos que no están tan relacionados, ¿verdad? Uno con el otro. Si pasamos con este nos vamos a quedar el día de hoy, ¿verdad? Que es el tema de mini gráficos. Si ustedes observan en los otros gráficos, los gráficos representan de espacio dentro de las hojas de Excel. Por más que nosotros lo vayamos a trabajar pequeño, ¿verdad? No va a quedar tan bien y también muy grande. Requiere bastante espacio. Entonces debemos tener bastante espacio o bastante organizado la hoja donde nosotros vayamos a trabajar. Por ello, cuando nosotros trabajamos ya con el tema de gráficos, pero en miniatura o mini gráficos, como es en este caso, ¿verdad? Que ya son característicos cuando no hay mucho espacio, nosotros podemos colocarlos específicamente dentro de una celda. Observemos en el primer caso, que es la tabla azul. Tenemos deportes, cultura, sociedad, tecnología. Y tenemos inscripciones a cada uno de ellos. Inscripciones por año. El gráfico, por ejemplo, yo quiero colocar dentro de esta primera tabla, que sería la azul, esta que estamos trabajando. Para crear los mini gráficos solamente selecciono las inscripciones, que serían desde el año 2022 hasta el 24. Me aparece aquí un análisis rápido, un icono de análisis rápido. Si yo doy un clic ahí, me va a aparecer y me va a desplegar otra serie de opciones. En este caso, relacionado a mini gráfico, vamos a tener la opción y observen que voy a tener mini gráficos de línea. Voy a seleccionar ese y si observan, ya me aparece un gráfico de manera miniatura a la par de esa fila. ¿Qué me representa esa? Si ustedes ven la tendencia de ese gráfico, empieza desde arriba, baja y trata de subir un poco. Coincidente, ¿verdad? Con los datos que tenemos acá, que empieza arriba, baja a 15 y después empieza a subir a 28. Vamos a arrastrar este mini gráfico y la lógica sería, ¿verdad? La misma como analizamos la primera. Observemos el segundo gráfico, mini gráfico, empieza desde abajo, tiene una punta arriba y después empieza a descender, que es igual a la tendencia que tenemos acá, ¿verdad? Empieza abajo, sube hasta 20 y después baja hasta 14. Y para cada uno de los casos. Si miramos el siguiente, es parecido, ¿verdad? Utilizando el mismo sentido, donde tenemos productos por cada uno de los meses, para este caso hasta junio. Vamos a ver el tema de la venta a través de mini gráfico. Seleccionamos los datos que vamos a analizar, nos vamos a mini gráfico y en este caso vamos a seleccionar, puede ser este de columna, ¿verdad? Para esta fila que acabamos de trabajar acá. Entonces observen y ustedes pueden hacer la relación. Por ejemplo, observen la primera, por ejemplo. La primera barra es casi diminuta, ¿verdad? Que solo se ve una línea. Referente a la venta de enero, que sería de 12,000.
La otra es un poco más grande, que hace referencia a 15.000. Para marzo ya es un poco mayor, ¿verdad? La barra ya me representa un poco más grande. Y la última, que es la más grande, ¿verdad? Correspondiente a junio, que es la barra de la venta de laptops, ¿verdad? Para el mes de junio, de 22.000 empiras. La arrastramos y va a seguir la misma lógica para las otras filas. Hagamos el tercero. Para este, por ejemplo, tenemos estudiantes y tenemos semana uno, semana 2, hasta la semana 5. Vamos a crear con el primero el mini gráfico. Para este caso creo que sería bien uno de línea y nos quedaría de esta forma. Vamos a arrastrarlo para ver cómo nos quedarían los demás. Y si observan el último, hay una particularidad, que es una línea. Y es una línea, ¿verdad? Porque todos son 5 dentro de cada una de las celdas, tanto desde la semana uno hasta la semana 5. La eliminación de esto es, ¿verdad? Hacerlo de manera inversa. Yo voy a seleccionarlos, me voy a la opción mini gráfico en la parte de arriba, vámonos a borrar y, por ejemplo, si ya no los quiero utilizar, borro mini gráfico seleccionado y ya los eliminaríamos, ¿verdad? Entonces, esto es una opción bastante relacionada con temas de gráficos, que la conozcamos, ¿verdad? Algunos pudieron ya haberla utilizado para algunos casos, pero la opción está ahí, ¿verdad? Para cuando no queramos abarcar tanto espacio dentro de una hoja o cuando tengamos espacio reducido. Entonces el día de hoy ya nos quedamos por acá por temas de tiempo, ¿verdad? No nos va a dar chance de ver los otros gráficos más de manera detenida. Entonces nos vamos a quedar por acá. Coloquen su nombre, ¿verdad? Siempre en el chat de la reunión. Y nos vemos, ya culminamos esta semana. Nos veríamos hasta el lunes, donde ya cerraríamos la otra semana el curso, ¿verdad? Entonces tratar de asistir lo más que se pueda, ¿verdad? Y tratar de también de realizar las asignaciones semanales, ya que sabemos, ¿verdad?, la importancia de este para terminar y finalizar el curso. Cualquier consulta, duda, comentario que tengan, ya les recuerdo siempre, ¿verdad?, que pueden hacerlo durante la clase, durante el grupo de Telegram o por vía de correo electrónico para poderles ayudar sobre cualquier consulta. Entonces nos quedamos el día de hoy por acá. El día de mañana, como es normal, ¿verdad? Mañana les enviaré la asignación ya referente a esta semana, ¿verdad? Para que la puedan entregar y generalmente damos un espacio hasta el domingo a medianoche, ¿verdad? Para que la puedan enviar. Les envío el nuevo enlace donde la enviarán, ¿verdad? Entonces nos quedamos por acá. Les deseo un feliz fin de semana y un feliz día. Saludos. Fin de semana, gracias. Feliz fin de semana, Daniel. Gracias. Feliz fin a la orden.